Ok, vamos a hablar de lo que es una forma diferencial exacta. Okay. La definición. La forma diferencial. La forma diferencial. M de XY por de X más N de XY por dy es exacta. Fíjense que esto coincide con la definición que hicimos hace rato, ¿no? Cuando puse z igual a f de xy, quedó aquí una función por diferencial de x más otra función por diferencial de y. De hecho estas funciones que quedaron allá fueron las derivadas parciales, ¿no? Es exacta en un rectángulo R. En un rectángulo R. ¿Okay? Un rectángulo producto cartesiano de dos intervalos. Vamos a explicarse la idea con eso. Si existe una función de dos variables f de xy de tal suerte que, o tal que la parcial de f respecto de x en xy sea m de xy y la parcial de f respecto de y en xy sea n de xy para todo xy en el rectángulo. Esto no es R. El rectángulo, no es un número real, por si acaso. ¿Okay? Repito, una forma diferencial se dice que es exacta cuando las dos funciones que están aquí corresponden a las derivadas parciales de una función de dos variables. No siempre tiene por qué ser así, ¿ok? Por eso no todas son exactas. Es decir, lo que usted va a tener ahí es que la diferencial total, de f mayúscula de xy va a ser f de xy m de xy de x más n de xy de y. ¿Ok? Es decir, en general una expresión de este tipo se llama forma diferencial. Cuando estos dos elementos que aparecen aquí de dos variables corresponden a la derivada de una cierta función específica, se llama la forma diferencial exacta. Y la diferencial total de la f de dos variables es justamente esta que está aquí. Es decir, aquí aparecen las derivadas parciales. ¿Ok? Para concluir decimos que si expresión mxy de x más n de xy por dy es una forma diferencial exacta, es una forma diferencial exacta, entonces, como expliqué en el ejemplo anterior, la ecuación m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es llamada ecuación exacta. Es llamada ecuación exacta. Y ese tipo de ecuaciones diferenciales se pueden resolver. Y vamos a explicar cómo se pueden resolver. ¿Están conmigo yo? Vamos a dar un ejemplo numérico. Ya lo hice anteriormente, pero vamos a dar un ejemplo aquí de una forma diferencial exacta, ¿no?
una ecuación exacta. Vamos a dar un ejemplo de ecuación exacta. Un ejemplo. Supóngase que tienen la ecuación x cuadrado por y cubo de x más x cubo por y al cuadrado de y igual a 0. Para que esa ecuación diferencial sea exacta, debe ocurrir que debe haber una función, debe existir una función f de dos variables, de manera que su derivada parcial respecto a x sea esto y su derivada parcial respecto a y sea esta. ¿Cuál es la función? Bueno, la respuesta es que a pepa de ojo es difícil de determinar, ¿no? Habría que integrar y hacer algunas cosas que ya les voy a explicar más adelante. Pero como un ejemplo, basta con darse cuenta que la derivada total de un tercio de x cubo y cubo satisface esa propiedad. ¿Okay? Este es el papel. Esta es la f de x y. Si tú derivas aquí, ¿qué va a ocurrir? Vamos a derivar parcialmente respecto a x, ¿verdad? ¿Qué me queda? Si derivo respecto a x, la y al cubo queda fija porque es constante, ¿verdad? Bajo el 3 se cancela, me queda x cuadrado y cubo, ¿verdad? X cuadrado y cubo. O sea, la parcial de f respecto a x es cuadrado y cubo por diferencial de x, que es esto que tengo aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Y si lo hago aquí ahora, derivo ahora respecto a y, ¿cuánto será la parcial de f respecto a y? Si derivo respecto a y ahora, un tercio x cubo es constante, sale, y derivo esta bajo el 3, queda 3y cuadrado, ¿verdad? Queda un tercio x cubo, 3y cuadrado, cancelo el 3 con el 3, me queda x cubo por y cuadrado por diferencial de y, que es justamente lo que tengo arriba. Por lo tanto, existe una función de dos variables, f de x y, que es esta, que cumple con la ecuación. La ecuación diferencial es exacta. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para tener un criterio que nos permita a nosotros determinar cuándo una ecuación diferencial es exacta, sin tener que prácticamente determinar por inflexión esta función o adivinarla, ¿no? Porque saber cuál es la función no es elemental. Hay un criterio muy sencillo, lo voy a dar ahorita, que permite establecer cuándo una ecuación diferencial es exacta. Vamos a dar el criterio. Criterio para que una ecuación diferencial sea exacta. Comenzamos así. Suponga que las primeras derivadas parciales de m de xy y n de xy son continuas en un rectángulo R. ¿Okay? Vamos a dividir un rectángulo A de x es un número real en un rectángulo R. ¿Okay? Es decir, que la parcial de m respecto a x, la parcial de m respecto a y, la parcial de n respecto a x y la parcial de n respecto a y son funciones continuas en ese rectángulo. Esas son hipótesis generales que necesitamos para poder integrar. No hay que mortificarnos mucho la vida y generalmente trabajamos aquí con cosas polinómicas que eso camina, ¿no? Esa hipótesis no es lo correcto. Entonces, si esto ocurre, entonces la expresión m de xy de x más n de xy de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta en R, es exacta en el rectángulo R si y solo si, o sea, parece una condición bastante sencilla de manejar,
cuando las parciales cruzadas, la de m respecto a y la parcial de n respecto a x son iguales para todo xy en el rectángulo. Muy importante, fíjense. Recuerden que la que acompaña al diferencial de x, yo tengo que mirar que su derivada parcial respecto a y, ¿verdad? Esta que está con diferencial de x, veo la derivada parcial respecto a y. Y la que está respecto a y, le miro la derivada parcial respecto a x. ¿Okay? Si esas parciales son iguales, entonces yo puedo asegurar que la ecuación diferencial es exacta y por ende existe la función f que satisface esta propiedad. ¿Okay? Entonces, cuando me da una ecuación diferencial de este tipo y yo quiero saber si es exacta, lo que voy a hacer es buscar la parcial, el que acompaña el diferencial de x y la derivo respecto a y. Miro lo que acompaña el diferencial de y lo derivo respecto a x. Si esas dos derivadas son iguales, puedo asegurar que la ecuación diferencial es exacta. De no ser así, no es exacta. Claro, cuando no es exacta, veremos que uno puede multiplicar por un factor integrante aquí para hacer que sea exacta. Pero eso lo veremos después. Por lo pronto, sepamos que para que sea exacta debe cumplir esa condición. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto y cómo resolvemos la ecuación, cómo conseguimos la función g. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro? Vamos a ver. El criterio es bastante fácil. Buscar la derivada y verificar si son iguales. El ejemplo es el siguiente. Resolver. El ejemplo dice. Resolver la ecuación. Resolver la ecuación 2xy de x más x cuadrado menos 1 de y igual a 0, ¿no? Es la ecuación diferencial. Vamos a resolver esa ecuación. Lo primero que tenemos que averiguar es si efectivamente la ecuación es exacta, ¿verdad? Para que esa ecuación diferencial sea exacta, de acuerdo al criterio, lo que yo debo hacer es mirar a quién acompaña el diferencial de x, esa la voy a llamar m de xy. ¿Quién es m de xy? La que acompaña al diferencial de x. La que acompaña al diferencial de y la voy a llamar n de xy. ¿Ok? Entonces, para que sea exacta, derivo a m, que es la que acompaña al diferencial de x, la derivo respecto a y, ¿verdad? Calculo la parcial de m respecto a y. ¿Cuánto me da la parcial de m respecto a y? Si tú derivas esto respecto a y, 2x es constante, porque la x va a ser constante porque estoy derivando respecto a y. La derivada de y es 1, o sea que esto me da 2x. Y calculo la parcial de n, que es la que acompaña el diferencial de y, la voy a derivar respecto a x. ¿Cuánto me da la parcial de n respecto a x? La derivada de esta es 2x y la otra es 0 porque es una constante. ¿Qué acabo de descubrir? Que efectivamente la parcial de m respecto a y la parcial de n respecto a x son iguales. De acuerdo al criterio, eso significa que la ecuación diferencial es exacta y por lo tanto yo la puedo resolver. Puedo conseguir la función f que estaba buscando de dos variables. La pregunta es cómo la resuelvo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo la vamos a resolver. Borramos aquí, entonces nada más para el criterio, ¿no? Como es exacta, yo sé que existe una función f de xy, z igual a f de xy, una constante, ¿verdad? Tal que la parcial de f respecto a x va a ser 2xy, o sea, la parcial de f va a ser este que está aquí, ¿sí? Y la parcial de f respecto a y va a ser x cuadrado menos 1.
Yo estoy en función de digo. ¿Están conmigo acá, no? Vuelvo a retomar la cosa. Una vez que sé que es exacta, entonces yo sé que existe una función de dos variables f, de f de x, y, que se puede escribir como la parcial de f respecto a x por el diferencial de x, más la parcial de f respecto a y por el diferencial de y. ¿Verdad? Que lo vimos hace un momento. Entonces quiere decir que la parcial de f respecto a x va a ser este que acompaña el diferencial de x, y la parcial de f respecto a y va a ser x cuadrado menos 1, que es el que acompaña a este. Y vamos a ver cómo a partir de aquí yo consigo la función f. ¿Okay? Voy a llamar a esto 1, a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? La ventaja es que esa parcial es como si fuera una derivada. De hecho es una derivada, ¿no? Pero es como si fuera una derivada tradicional, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a integrar. ¿Ok? Agarro la primera función y la integro respecto a x. Como la variable aquí es la de x, integro respecto a x. Si tú integras aquí respecto a x, ¿qué va a ocurrir? Si tú integras esta parcial respecto a x, te da la función, porque tú lo acabas de derivar respecto a x, ¿no? Integrando la integral de la parcial de f respecto a x, por aquí te va a dar la función f de x y. Y cuando tú integras aquí respecto a x, va a aparecer esto, más una constante, ¿verdad? Cuando integra aparece una constante, ¿verdad? Pero ahora la constante no es un número, sino que es una función de y, una constante de y. ¿Estamos claros? ¿Por qué una constante de y? Porque resulta que como yo derive respecto a x, las constantes de y también son cero, ¿verdad? ¿Esto les quedó claro o no? O sea, cuando yo estaba integrando en una variable, yo pongo una constante numérica, ¿verdad? Aquí pongo una constante, por ejemplo, el número 3. ¿Por qué poner el número 3? Porque la derivada de 3 es 0. ¿Sí? Pero si yo hubiese puesto y, la derivada de y es 0. La respuesta es, si estás derivando respecto a x, sí, porque para mí y es constante. Entonces no solamente va a ser 0 los números, sino cualquier función de y va a ser 0. Cualquier cosa que dependa únicamente de y, cuando yo la derivo respecto a x, me da 0. Entonces, cuando yo integro, en lugar de colocar una constante, pongo una constante que depende de y. ¿Ok? Repito, porque estoy integrando respecto a x y la parcial respecto a x. Me queda así. ¿Estamos claros ahí? Ahora, yo puedo integrar. ¿Cuánto es la integral de esto? Recuerda que estoy integrando respecto a x. Para mí la y es como si fuera un número. Saco 2y del integrando, saco 2y, me queda 2y por la integral de x, diferencial de x, más la constante de y que está aquí, ¿verdad? Y integro aquí, ya de una variable es x cuadrado sobre 2, se cancela con el 2 de aquí, me queda y x cuadrado más c de y. Es decir, ya conseguí la función. ¿Quién es la función? F de x y es x cuadrado y más c de y. ¿Cuál es el problema? Que no sé quién es c de y, ¿verdad? Tengo casi el problema resuelto. Repito, tomo la derivada parcial respecto a x, la integro respecto a x, teniendo cuidado que ahora la constante que sale como integre no es una constante numérica, sino que es una constante que depende de y, porque estoy integrando respecto a x, y para mí, cuando derivo respecto a y, la y respecto a x es 0, ¿no? Por lo tanto va a aparecer una constante de y. Integro y obtengo esta fórmula. Ya tengo f de x y. ¿La tengo resuelta completamente? No. Tengo casi resuelta porque no sé cuánto vale c de x y. Así como cuando hacemos las otras ecuaciones diferenciales, hay que buscar valores iniciales para buscar la constante. Aquí tengo que ver cómo hago para determinar la constante c de y. ¿Pero qué me falta? Me falta hacer uso de la segunda ecuación que no lo usaba. Yo solo usé la primera. Me falta hacer uso de la segunda. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la función. ¿Sí? Ya tengo la función. Yo la voy a derivar. Ahora respecto a x. Esta que tengo aquí. ¿Cuánto es la parcial de f respecto a x? Perdón, respecto a y. Porque ya la de x, no sé. Respecto a y. ¿Cuánto me da la parcial de f respecto a y?
tú derivas respecto a y aquí, esto para ti es constante, la derivada de y es 1, ¿verdad? Te da x cuadrado, y aquí ¿qué te da? C' de y. Aquí no te da 0 porque esta función depende de y. ¿Ya? Y tú sabes cuánto vale la parcial de f respecto a x. ¿Cómo lo sabes? Porque lo tienes aquí. Ahora vamos a hacer uso de la segunda ecuación. ¿Ya? Si yo igualo esto con esto, igualo así, x cuadrado menos 1 va a ser x cuadrado más c' de y. Cancelo el x cuadrado y me queda c' de y igual a menos 1. Y de aquí puedo obtener quién es c. Me está faltando el c, ¿no? Ya esta ecuación es una variable. Aquí lo que hago es integrar. ¿Ok? Integro. Aquí de y, ¿no? Y. Aquí me va a quedar que c de y va a ser menos y más una constante k numérica. ¿Ok? Y entonces esto es lo que va a ir aquí. Ya sé entonces que la función que estoy buscando, f de x, y, es de la forma, vamos a concluir aquí, f de x, y es de la forma x cuadrado y menos y más la constante k. Esta es mi solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Probablemente no. Vamos a repetírselo otra vez. Préstenme atención, por favor, y no se pierdan. Préstenme atención. Me dan la ecuación diferencial. Presten atención, ahorita copia acá. Préstenme atención. Me dan la ecuación diferencial. Lo primero que voy a mirar es que sea exacta. Es decir, que si yo derivo esta respecto a y esta respecto a x, las son iguales. Eso lo verifiqué ya. Derivo esto respecto a y, me da 2x. Esto respecto a x me da 2x. Son iguales, sí. Es exacta. Como es exacta, puedo asegurar que es posible resolver la ecuación. ¿Cómo la voy a resolver? Bueno, digo, como es exacta, puedo asegurar que existe una función de dos variables, de tal manera que la parcial de f respecto a x es la primera que está aquí, es la n de xy, y la parcial de f respecto a y es la segunda que está aquí. Y a partir de este doble juego de ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, voy a obtener la función x. ¿Cómo lo obtengo? Integro la primera respecto a x, y ya tengo la función, ¿verdad? Con el cuidado de cuando yo integro, sale una constante de y. ¿Por qué de y? Porque tiene que integrar respecto a x. Si hubiese integrado esta respecto a y, sale una constante de x. ¿Ok? Sale una constante de y. ¿Qué me falta? Determinar la constante de y. ¿Cómo determino la constante de y? Agarro la ecuación que ya obtuve, la derivo respecto a y, esto es 1, que es x cuadrado, y este es el' de y eso lo igualo con la derivada respecto a y que ya conozco. Igualo, ¿verdad? Al igualar esto con esto, se va a cancelar el x cuadrado y se va a quedar que c' de y es menos 1. Y ahí puedo obtener c de y integrando. Integro c de y menos y más k. Reemplazo eso aquí y ya tengo la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Pudiera eventualmente tomar esto como una constante 0. Que depende, ¿no? X cuadrado menos c de y sería menos y más menos 1. Ok. Pero recuerden que la función habíamos dicho que era f de x igual a una constante. O sea que esto va a ser igual a una constante. ¿Sí? O sea que la solución es x cuadrado y menos y igual a una nueva constante c. No importa, déjame la misma c, no importa. Esta es la solución general. ¿Me expliqué? Aquí tienes f de x y, pero f de x y recuerda que dijimos que como es exacta es porque z igual a f de x y es una constante. Tú lo igualas a una constante y despejas. Vas a tener una ecuación que está en forma implícita. Eventualmente puedes despejar y sacando el factor común y pasándola a dividir si eso quieres hacer. ¿Ok? ¿Le quedó claro? Esperemos que sí.